El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hace 2 semanas dejábamos a Pedro hundiéndose en el lago de Genesaret y gritando: Señor, sálvame. En aquella ocasión Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hoy, en cambio, en el Evangelio vemos en labios de Jesús, de Pedro, la confesión de fe más importante de todo el Evangelio. Solamente se le acerca la confesión de fe que hizo el centurión que clavó la lanza en el costado de Cristo y que al ver salir el sangre y agua dijo: realmente este es el Hijo de Dios. Aquí Pedro hace su confesión de fe, iluminado, movido por una revelación especial del Padre, de Dios. Ha cambiado mucho Pedro y tendrá que cambiar todavía más hasta que llegue la resurrección de Jesús, porque todavía tendrá lugar de negar a Jesús. Es la confesión más importante de la divinidad de Jesús en el Evangelio y la realiza Pedro. Y como consecuencia de esa confesión de fe, Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Poco antes, Jesús les había preguntado a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opinan? ¿Qué idea tienen? Y cada uno respondía una cosa: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, equiparaban a Jesús con personajes muy importantes del Antiguo Testamento, fundamentales. Pero colocaban a Jesús en la misma categoría
de los profetas, es decir, era uno más. Tal vez hablaba de una manera distinta, su mensaje tenía alguna cosa nueva, pero era uno más de los profetas. Porque si no se tiene fe, no se puede conocer a Cristo. Por muchos datos históricos que se conozcan, por muchos libros que se lean, por muchas investigaciones arqueológicas que se hagan, por mucha literatura que se escriba, si no se tiene fe, se conoce a Cristo desde fuera, superficialmente, sin llegar a entrar en la profundidad de su misterio. ¿Cuántas cosas se ha dicho de Cristo? ¿Cuántas? Tantas. De todo tipo. Ha habido gente que incluso ha dicho que era el primer comunista. Casi nada. O sea, de todo se le ha dicho al pobre. Todo eso es superficial. No tiene sentido. Porque el único conocimiento posible de Cristo es desde dentro. Es desde la fe. Y al mismo tiempo, cuando Pedro conoce a Cristo con los ojos de la fe, entonces Cristo le revela a Pedro cuál es su identidad verdadera, su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hasta que no conocemos a Cristo desde la fe, no sabemos cuál es nuestra identidad. Yo no sé quién soy yo verdaderamente hasta que no descubro quién es Cristo para mí. Hasta que en mi vida no se ilumina mi corazón con la luz de Cristo, no solamente la figura de Cristo queda en penumbra, sino mi propia identidad, mi propia existencia también está en penumbra. Para saber yo quién soy verdaderamente, tengo que responder a esa pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo para ti? Y solamente así, entonces podrás descubrir la verdad de tu propia vida. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál es tu misión? ¿Y cuál es tu papel? ¿Y tu puesto? ¿Y tu tarea? ¿Por qué y para qué Dios te quiere? Es un momento en el Evangelio importantísimo. Porque Pedro se convierte en esa piedra sobre la que se edificará la iglesia, es decir, la fe de Pedro. La fe es como una roca, y es la roca sobre la que se construye la iglesia, sobre la que se construye nuestra propia vida de cristianos. Dijo Jesús al terminar el discurso de la montaña, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, quien oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es decir, no tiene fe, se parece a aquel que construyó una casa sobre arena. No sirve, se destruye. Quien oye mis palabras y las pone en práctica, es decir, tiene fe, construye sobre roca. Y esto es lo que le queremos hoy pedir al Señor. Señor, tú has construido tu iglesia sobre esta piedra firme de la fe de Pedro. Auméntame la fe para construir mi vida sobre la roca de tu amor y de la fe en ti. ¿Quién es Cristo para ti?
¿Quién es Cristo para ti?